para arrancar le voy a dar la bienvenida a Mauro Avendaño, socio de tecnología de KPMG. ¿Cómo andás, Mauro? Buen día, muchas gracias, Carla. Un gusto estar acá. Un placer tenerte y bueno, lo planteábamos recién, ¿no? Hablamos de la reinvención de la inteligencia artificial. ¿Cómo cruza lo humano a todo esto, no? Porque mucho se habla, hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo. Pero antes de que me respondas esta pregunta, vamos a compartir tu recorrido profesional. Dale. Y después profundizamos. Soy Mauro Avendaño, socio de tecnología de KPMG Argentina desde febrero de 2025, cuando ingresé a la compañía. Soy ingeniero en sistemas egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, con un máster en Big Data de la misma institución. Además, cuento con más de 25 años de experiencia en consultoría IT, colaborando con diversos sectores como telecomunicaciones, servicios financieros, industria manufacturera y petrolera. Le gusta como lucir los dientes, ¿no? Sí, a sí. tu versión de inteligencia A artificial. mí me gusta también trabajar y jugar con esos avatares. Hay que tunear un poco el prompting. No te sentiste muy identificado. No, sí, perfecto. Salió perfecto. Está muy bien. Me gusta. Lo hablábamos al comienzo, la reinvención de la inteligencia artificial. ¿Cuál es cómo cruza el humano, no? ¿Cómo el humano puede sacar lo mejor de la tecnología? Cuando hablamos del futuro, de cómo incorporar IA en nuestro día a día, siempre lo pienso en tres factores. En el factor persona, en el factor humano, en los procesos de las compañías y en los negocios de la compañía. En el factor humano, a ver, lo que va sucediendo en este último tiempo es, sobre todo, la tecnología avanza tan rápido, la IA se incorpora tan rápido en muchos de nuestros días, en nuestros procesos, nuestros días cotidianos, que necesitamos un tiempo para adopción, ¿no? Un tiempo para confiar. La adopción es un tema de confianza. Entonces, lo que necesitamos es el acompañamiento para lograr esa adopción y empezar a incorporarlo a nuestro día a día. ¿Cómo lograr ese hábito, no? Porque uno hasta hace un par de años estaba totalmente... No existía esta herramienta. No existía, pero siempre hubo cambio tecnológico en el tiempo. Hoy por hoy, yendo todavía un poco a lo que tiene que ver con generar el hábito, involucrarnos en adaptarnos o adaptarnos al uso de herramientas, tiene que ver con que incluso en nuestro ámbito laboral las cosas cambian. O sea, hay un informe del World Economic Forum de este año que indica que el 40% de todas nuestras tareas y trabajos se van a ver potenciados relativamente con IA. El 30% se va a ver rotundamente potenciado con IA. Cambia nuestra forma de hacer las cosas. Por ejemplo, hay un ejemplo súper claro que es el del contador de 1950. El contador de 1950 no usaba hoja de cálculo. Apareció la hoja de cálculo. El rol del contador es el mismo, hoy 2025, que en 1950. La diferencia está en el uso de la herramienta. Hoy esa persona puede hacer un montón de cosas más profundas que antes, que se dedicaba con una calculadora a hacer cálculos. Entonces, el 30% de cambio en nuestro rol tiene que ver con eso, con incorporar herramientas que cambian o nos ayudan radicalmente en nuestra tarea del día a día. Hay un 20% en donde nos va a exigir a nosotros mismos cambiar de rol. Es decir, hoy, justo hoy lo nombraba al principio, el prompt engineering, esto de la ingeniería del prompting, hace 5 años no existía, o por lo menos no era tan... Cotidiano, sí. Hoy cualquier persona puede hablar de un prompt. Antes era como otro idioma. La IA existe, digamos, siempre se dice que la IA existe hace mucho tiempo. El tema es que hoy por hoy nos damos cuenta, por esta cercanía que tenemos con los productos de IA, que existe esta herramienta o esta forma de articular la IA, que es el prompt engineering. Pero el prompt engineering, por ejemplo, es el ejemplo de este 20% de nuevas tareas que van a aparecer en el futuro. O tareas... ¿Van a aparecer y desaparecer? Y desaparecer. Son... Queda un 10% de incertidumbre. El informe indica que hay un 10% de incertidumbre. Tareas que aparecerán, hoy no sabemos cuáles, e incluso que desaparecerán, tampoco sabemos cuáles. Pero hay un cambio tecnológico. Entonces, nosotros como personas necesitamos adoptar, flexibilizar y empezar a traer todo eso para con nosotros. Hoy por hoy las habilidades, por ejemplo, para nosotros como futuro, de hecho, esto en un momento doy alguna clase en alguna escuela, le contaba a los chicos, hoy la parte técnica va a venir. Hoy los copilotos que hay por todos lados, que van populándose en cuanta herramienta exista, va a existir, nos va a ayudar. Es un experto al lado nuestro que nos va a ayudar con la parte técnica. Ahora, lo que no tiene eso es nuestra capacidad de ser flexibles, de ser adaptables, del pensamiento creativo, del pensamiento analítico. Entonces, hay muchas habilidades blandas
que necesitamos evolucionar, poner en valor como humanos, porque las otras partes, las partes más técnicas, van a venir más o menos dadas, nos va a venir un copiloto que nos va a ayudar en tal o cual medida, pero sí hay una fuerza laboral nuestra que tiene que involucrarse más en tolerarse a la frustración, en aprender herramientas nuevas. Esas son las capacidades que necesitamos. ¿Vos sos muy nerd? Bastante. Y contanos cómo te cambió aplicar la inteligencia artificial en tu vida diaria, cómo te ayuda, ¿no? ¿Qué te simplificó en primera persona? Por ejemplo, una persona nerd como vos. Mira, yo la uso en el ámbito profesional y personal. En ambos dos, hoy por hoy esas herramientas no te dejan arrancar en hoja en blanco. Entonces, no tienes una hoja en blanco como tenías hace algún tiempo, donde no sabías por dónde, o tenías una idea, pero todavía no la ibanabas. Hoy ya no arrancas en hoja en blanco. Entonces, en lo personal, por ejemplo, lo utilizo mucho, por ejemplo, para arrancar algún paper, para empezar alguna idea, para conectar dos ideas. Entonces, estas nuevas herramientas, que son herramientas que te proponen un montón de temas, etcétera, nada, te dan la capacidad de tener un texto o una serie de palabras e ideas que te ayudan a vos a poner tu mente a activar tu mente. Con foco en otra cosa. Con foco en lo que vos querés. Y ahí le vas poniendo tu parte. Incluso en lo personal, también lo uso, lo uso para mis hijas. Por ejemplo, para hacer una prueba de matemática. Entonces, me dicen los temas, no, mira, tengo que hacer, me toca una prueba de tal o tal cosa. Bueno, en menos de 10 minutos tengo una pruebita para que pruebe sus habilidades muy rápidamente. Entonces, esas son cosas que antes yo como papá me dedicaba, me sentaba una hora quizás a armar, a pensar, a leer la carpeta. Hoy la verdad que esas herramientas nos facilitan porque son muy específicas, te da la información necesaria y la verdad lo haces muy rápidamente. Y dedico los otros 50 minutos a acompañarla a ella a hacerlo. Entonces hay una humanidad muy distinta. Vamos a tener más tiempo gracias al avance de la inteligencia artificial. Ya tenemos más tiempo. Tenemos tiempo para hacer otras cosas. El tiempo es lo que uno le quiere dedicar, ¿no? Es el foco de cada uno, de la prioridad que uno le pone. Hoy la verdad que la necesidad que tenemos ante ciertos procesos, herramientas, etcétera, es tal que a medida que pasa el tiempo y las herramientas nos facilitan, esos tiempos van a ir cambiando, pero los vamos utilizando en temas más humanos, en esto que contaba al principio, de la creatividad, del pensamiento analítico, de estar más cerca, de tener la mirada. Entonces, hay cosas que se van a ir potenciando, ojalá, en un futuro cercano. Vayamos al mundo de los negocios. ¿Cómo modifica los procesos? Hoy por hoy, y sobre todo en un mercado tan competitivo, tan global, hay una necesidad intrínseca de negocio de automatizar, de eficientizar, de reducir costos. Eso genera competencia. Eso hace que seamos capaces, o las empresas y nuestros procesos sean capaces de competir de igual a igual, o incluso, ante un negocio positivo, de escalar de igual a igual, ¿no? Hoy por hoy nuestro mercado está tan abierto, sobre todo en temas de soluciones digitales, que nos permite escalar rápidamente por dentro y por fuera del país. Y esa escalabilidad se necesita. Se necesita procesos maduros, eficientes, más rápidos, ¿no? Más rápidos, ágiles, que nos permitan escalar de esa manera. Y que el costo sea eficiente. Y hay un tema súper subyacente a esto que tiene que ver un poco con el nuevo consumo, los nuevos consumidores, que además que sea eficiente, que sea sustentable. Hay una movida muy grande, sobre todo de los nuevos consumidores, que hablan de la huella de carbono, el impacto en el clima, el cambio climático. ¿Y esto cómo ayuda a la inteligencia artificial? Claro, al final, al poder reducir costos, a poder pensar de una manera distinta, también te ayuda a incorporar otra mirada que quizás antes no tenías, y eso tiene, o podría tener, un impacto en la huella de carbono, por ejemplo. Entonces, automatizar los procesos va siendo una necesidad de supervivencia, si querés, de negocio. Y procesos, cuando hablo de proceso, me refiero a proceso interno de la compañía, a los procesos, no sé, del empleado, a los procesos de finanzas, de compras, o a los procesos externos, incluso del contacto, hoy lo contabas al principio, del contacto con nuestros clientes, con los clientes que tienen las empresas, las grandes empresas de consumo o cualquier empresa. Ese cliente es cada vez más ansioso, cada vez hay un momento crítico del cliente en el cual vos tenés esa oportunidad de venderle algo. Ese momento llega con análisis, ese momento hay que personalizarlo, cada vez más. A nosotros nos gusta que nos llegue... Sí, que nos salen uno a uno. Exacto, que nos lleve la personalización. Daba el ejemplo
de el gerente del banco de 1920, que la persona se acercaba y te conocía, te miraba a los ojos, te decía, Bueno. Carla, sé que tenés un negocio, sé que tenés una familia que está escalando, necesitas este préstamo. Bueno, pero hoy hablas con... No es se genera la misma empatía con un robot que te contesta, es decir, ¿se logra esa conexión que vos tenías con ese gerente de 1950 en el banco? Se logra la cercanía a la experiencia, se logra la personalización. Hoy hay herramientas que lo permiten y cada vez más. Por ejemplo, ayer fui a ver a la selección. Entonces, sería buenísimo que las herramientas que están alrededor mío me propongan cosas que tengan que ver con lo que a mí me está pasando con la experiencia que yo elegí. Entonces, y eso va sucediendo de a poco. Quizás, como bien decís vos, primero empieza por lo que tenemos en el bolsillo, un celular, una notificación, pero eso después debería decantar en una atención más personalizada, en una atención que logre que nosotros como consumidores podamos llevar a satisfacer las experiencias o las necesidades que tengamos. ¿Y ustedes tienen algún estudio, le hicieron algún relevamiento con el impacto en los procesos? Bien, me diste un pie bárbaro. Hay un estudio de KPMG internacional que justamente habla de los procesos y habla de las compañías, cómo adoptamos IA dentro de los procesos. El 73% de los encuestados indica que necesita incorporar IA dentro del proceso para llevarlo a una eficiencia, a hacerlo más competitivo, incluso con estos temas de lograr que el proceso sea más sustentable. Pero también hay un 66% de todo ese mismo público que indica que hay riesgos, que necesita... El lado B. El lado B. El que Terminator necesita- malo. Tal cual, hoy lo hablábamos. ¿Cuáles son los riesgos? Hay riesgos, uno, de la adaptación, un poco de cómo uno adopta o confía en esa IA. ¿Y esa confianza en qué se basa? Se basa en temas de seguridad. ¿Sí? Hoy hay cada vez más temas de ciberataques. Claro, y al final la IA termina siendo una herramienta. Vos podés utilizarla para el bien o no. Entonces ahí aparece el Terminator bueno que nos viene a salvar del Terminator malo, que es una herramienta de propósito humano, digamos, que uno lo utiliza para cosas que no son tan buenas. Entonces, sí hay un tema de seguridad en el medio, un combate, una lucha, una carrera, si se quiere, en poder segurizar más los entornos en los cuales hacemos este tipo de soluciones. E incluso también con un tema de datos. Hoy hablamos de la experiencia, pero ¿hasta dónde yo quiero que me lean mis datos y me den una experiencia personalizada? Entonces, hay un límite también que tiene que ver con la regulación de la privacidad del dato, que tiene que ver con la regulación del uso de herramientas éticas de IA para ciertas acciones o no. Entonces, hay un tema también regulatorio que van haciendo con el tiempo que indica que no va a dar pie a esa confianza para poder adoptar cada vez más. Inevitable hablar también de sesgos. Los tenemos los humanos, es decir, la inteligencia artificial aprende a partir de nosotros, también está llena de sesgos. Está llena de sesgos. Por ahí, más que sesgos, un poco para desmitificar el tema, a mí me gusta hablar de lo que ya todo el mundo conoce, que tiene que ver con las alucinaciones. ¿Las? Alucinaciones. ¿Alucinaciones? Claro, alucinaciones son cuando vos le preguntás algo a una herramienta de IA y te dice algo que no es verdadero. Lo interesante de las herramientas de IA, me voy a mi costado nerd completo. Las herramientas de IA son una fórmula. A final de cuentas, en lo más profundo de la tecnología, es una fórmula con 1 billón de parámetros que al final da una probabilidad. Entonces va acercando la respuesta por probabilidades de cercanía de esa palabra con las siguientes. Una cuestión técnica, que seguramente algún científico de datos me pueda matar por la simpleza de la que le conté, pero básicamente va por ese lado. Entonces, en definitiva, esa IA responde muy bien a los datos por los cuales fue entrenado, que hay ahí, como bien de vos decís, sesgos con esos datos. Pero la IA responde muy bien con esos datos. Ahora, cuando nos alejamos de esos datos, o nos alejamos de la pregunta que le hacemos con respecto a eso, empieza a, digamos, desvariar, empieza a contarte cosas que no son tan reales, que no tienen tanta probabilidad. Entonces ahí aparecen respuestas que no son las correctas. Por eso hay una tendencia muy fuerte en todo lo que conté, que no es que la IA automatiza sola. Siempre hay un humano en el loop. Hay un concepto de humano en el loop donde vos tenés un proceso que se ha automatizado por una herramienta de IA o no, pero siempre hay alguien que controla. Porque hoy todavía tenemos esa necesidad de controlar esa respuesta, porque no necesariamente siempre es verdadera y la IA no sabe que no es verdadera. Se confunde y no sabe, no puede saber que es verdadera. Y ahí aparecen después soluciones que van a los costados, como poniendo cotas para que esa respuesta esté más orientada, pero hay una evolución. Mauro, un placer escucharte. Me gustó también lado B de la inteligencia artificial, porque mucho se habla sobre las bondades, pero también
tenemos que estar atentos porque aprende de nosotros, pero también tiene alucinaciones. También me gustó ese concepto. Un placer escucharte. Un placer, muchas gracias.